Bien, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, a los concejales del Ayuntamiento de Badajoz, también a la Económica por abrirnos este espacio. Permítame comenzar agradeciendo en nombre de Voces Libres su presencia esta tarde en esta sala. Es un auténtico honor poder compartir este espacio con todos ustedes. Me gustaría dar las gracias en primer lugar a Antonio Salas por su generosa presentación y por su apoyo también constante al pensamiento joven y libre. Su compromiso con abrir espacios como este a los jóvenes es sin duda algo que valoramos y por supuesto admiramos. Gracias también a la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País por su apuesta firme por la juventud. No es solo que nos hayan cedido este lugar, que ya de por sí es todo un privilegio, sino que además nos han dado la oportunidad de hacer algo muy importante, que es la posibilidad de ser escuchados. Agradezco igualmente la presencia de nuestros tres maravillosos ponentes, personas con mucho criterio y con experiencia, y a quienes escucharemos con atención y espíritu crítico. Mi nombre, como ha dicho anteriormente Antonio Sala, es Juan Javier Sánchez y soy quien tiene hoy la responsabilidad y el placer de contar la propuesta de nuestra Asociación Juvenil de Voces Libres en materia de vivienda. Tenemos un informe preparado que consta de 37 páginas que posteriormente daremos a los tres ponentes, a la Económica y a distintas asociaciones que hoy también nos acompañan. No pienso leerle las 37 páginas del informe, que recoge hasta 17 reformas. Creemos que no sería justo para ustedes, pero tampoco lo sería para mí. Lo que sí haré será compartirles el enfoque que defendemos desde nuestra asociación. Un enfoque claro, joven, firme y liberal, que pone el acento en la libertad de construir, en la capacidad de emprender y en la necesidad de quitar barreras para poder acceder de verdad a una vivienda digna. No venimos a recitar cifras vacías ni a repetir lo de siempre. Venimos a hablar claro, con respeto, pero sin rodeos. Porque mientras algunos siguen dibujando planes en los despachos, hay una generación entera, la nuestra, que está hoy aquí también representada, que vive atrapada entre alquileres imposibles y promesas que nunca se cumplen. Hablemos de vivienda, hablemos de urbanismo, pero hablemos en serio, porque esto no solo va de ladrillos, va de dignidad y va de futuro. Va a decidir si queremos seguir viendo cómo nuestros pueblos se vacían y nuestras ciudades se vuelven cárceles de 30 metros cuadrados a precio de oro. Dicen que el mercado de la vivienda es lento, que no se puede construir de un día para otro, y tienen razón. Pero lo que no podemos permitir es que esa lentitud se convierta en excusa para condenar a una generación entera a no poder siquiera comenzar su vida con autonomía y dignidad. Nos dicen también que la gestión está descentralizada, que si la Junta, que si los ayuntamientos, que si los planes generales, y mientras tanto la realidad se impone. Hay casas vacías en unos pueblos y hacinamiento en otras ciudades que ya no dan más de sí. Miremos Extremadura, miremos por ejemplo Cáceres, con alquileres por las nubes en su centro histórico, mientras municipios como por ejemplo Jerez de los Caballeros o Valencia de Alcántara ven cómo sus casas envejecen sin que nadie las ocupe o las habite. ¿Dónde se quiere vivir? Pues donde hay oportunidades, donde hay vida, donde hay cultura, transporte, etcétera. Pero lo que no puede ser es que vivir ahí sea un lujo inalcanzable. Y ante eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como jóvenes? ¿Nos resignamos? Pues no. Nosotros no hemos venido a resignarnos. Hemos venido a cambiar las reglas del juego. Desde Voces Libres defendemos algo muy sencillo pero muy poderoso. Que nadie te regale nada, pero que nada ni nadie te lo impida. Por eso proponemos dos líneas claras de actuación. Primero, una reforma fiscal que incentive, no que castigue. Basta de demonizar al que invierte, al que construye, al que pone en circulación la vivienda. El problema no es que exista o que haya un mercado. El problema es que el mercado está atado con normativas absurdas, impuestos disuasorios y burocracia que ahoga cualquier intento por dinamizar ese sistema. Y, en segundo lugar, una simplificación radical de las trabas administrativas. El urbanismo no puede seguir siendo un laberinto. Hay que liberar el suelo urbanizable donde tenga sentido, agilizar licencias, acabar con planes que tardan años en aprobarse y frenar ese miedo constante a construir porque puede molestar a alguien. Si queremos vivienda accesible, hace falta permitir que se construya más y mejor. Y, por supuesto, sin trabas artificiales. Creemos en la propiedad privada, por supuesto. Pero también creemos en la competencia, en la transparencia y en las reglas claras. Que el propietario que alquila sepa que tiene seguridad jurídica. Y que el joven que alquila sepa que no está entrando en una jungla sin derechos básicos. No venimos a decirle al Estado que lo solucione todo. Venimos a decirle que se aparte donde estorba y que actúe donde hace falta, protegiendo libertades pero no creando dependencias. Porque una sociedad libre no se construye desde la subvención constante, sino desde la posibilidad real de prosperar por uno mismo. Y para eso hay que derribar muros burocráticos, fiscales y políticos. Desde nuestra asociación creemos que los impuestos tienen que dejar de ser un obstáculo para acceder a una vivienda y empezar a ser una herramienta útil, para que haya más casas disponibles y que más jóvenes puedan independizarse, con dos grandes objetivos.
En primer lugar, que haya más viviendas en alquiler de larga duración frente a los pisos turísticos o los que simplemente se quedan vacíos. Y en segundo lugar, que los jóvenes no se queden fuera del mercado por no poder asumir los gastos iniciales de comprar o alquilar una vivienda. ¿Y cómo lo planteamos? Pues queremos premiar al que pone su casa en alquiler residencial, sobre todo si es una casa antigua o en mal estado que decide rehabilitar. Si esa vivienda se destina a vivir, ya sea por el propietario o alquilándola a otros, proponemos deducciones importantes en el IRPF e incluso en el impuesto de sociedades si el dueño fuera una empresa, y que esas deducciones se puedan repartir en 10 años para que todo el mundo pueda beneficiarse. Para los que tienen una segunda vivienda y no saben qué hacer con ella, proponemos que si la ponen en alquiler de forma estable tengan beneficios fiscales, también en los rendimientos que generen dichos alquileres, pero no para pisos turísticos ni para casas cerradas, como ahorro en ladrillo. Para los jóvenes con menos recursos planteamos algo muy simple, que puedan deducirse en su declaración de la renta el dinero que destinan a pagar su alquiler o su hipoteca durante 5 años, o si superan un porcentaje razonable de su sueldo. Y además, que los gastos de compraventa no sean una barrera. Queremos que los menores de 30 años tengan exenciones en el AJD y que el ITP y el IBI estén bonificados hasta que cumplan los 30 años. Que la vivienda nueva no pague un 10% de IVA, como si fuera una caña o una noche de hotel. Proponemos que tributa el 4% como cualquier bien esencial, que lo es, la vivienda, por supuesto. El mismo tipo que ya tiene la vivienda de protección oficial. Sabemos que esta batería de propuestas no lo soluciona todo, pero si no atacamos los impuestos que frenan el acceso a la vivienda, estamos dejando fuera a miles de personas que sí quieren, sí pueden, pero a las que el Estado les pone la zancadilla desde el primer minuto. Y estas no son todas las ideas. El resto, que incluye reformas más técnicas, están en el informe que les presentamos hoy, para quien quiera profundizar posteriormente en ellas. Desde Voces Libres tenemos algo muy claro: defendemos la libertad, y lo hacemos sin esconderlo, incluso en temas tan complejos, que se podría decir que no son de los jóvenes, como es el urbanismo o el derecho de propiedad. Porque aquí no hablamos solo de papeles, licencias o normativas. Hablamos de una de las 3 cosas más íntimamente ligadas a la vida de cualquier persona: la vida, la libertad y la propiedad privada. Ahora bien, actuar en este terreno no es fácil. Hay muchos intereses en juego, muchos conflictos, y muchas veces la norma es lenta y burocrática, y acaba asfixiando a quien solo quiere una solución sencilla y justa. Así que aquí van nuestras propuestas. En primer lugar, a todas aquellas personas que tengan un local que lleva años cerrados o un bajo comercial que no tiene salida, proponemos que cualquier propietario pueda reconvertirlo en vivienda de forma ágil mediante una declaración responsable, sin tener que pasar por una licencia de obra mayor, siempre que se cumplan, por supuesto, unas condiciones técnicas mínimas, como la ventilación, seguridad, saneamiento. Esto podría revitalizar barrios enteros en ciudades como Cáceres, Mérida, Badajoz o Plasencia, donde hay cientos de locales cerrados que podrían ser casas para jóvenes o personas mayores sin necesidad de construir desde cero. En segundo lugar, dividir pisos grandes en viviendas más pequeñas. La realidad es clara: cada vez las familias son más pequeñas, pero seguimos teniendo pisos de 120 o de 130 metros cuadrados que ya no encajan. Proponemos que cualquier persona pueda dividir legalmente su piso para sacar 2 viviendas de una, sin necesidad de una una licencia de obra mayor, salvo que se toquen elementos comunes del edificio. Esto sería especialmente útil en grandes ciudades como Cáceres o Badajoz, o incluso en zonas rurales, donde muchos pisos antiguos se encuentran vacíos porque ya no responden a las necesidades actuales. En tercer lugar, construir en altura donde no se puede expandir. Hay sitios donde la ciudad ya no puede crecer hacia afuera, porque el terreno no lo permite. Por ejemplo, pensemos en la zona alta de Plasencia o en los cascos antiguos como el Trujillo, donde simplemente no hay suelo urbano libre. Lo que planteamos es simple: poder construir más alto o ampliar la edificabilidad en aquellos solares donde no haya ninguna limitación histórica o patrimonial, respetando esos lugares que sí deben estar protegidos, como puede ser, por ejemplo, el casco histórico de Cáceres o el casco histórico de Badajoz. Y, finalmente, la tolerancia cero contra las ocupaciones ilegales. De todas nuestras propuestas, puede que esta sea la que más titulares genere, y no nos molesta en absoluto, porque si hay algo que indigna, y con razón, a quienes cumplen la ley, es ver cómo la justicia se vuelve lenta, confusa o incluso cobarde frente a quienes se instalan en una propiedad que no es suya, sin contrato, sin derecho y muchas veces sin intención alguna de marcharse. Nos referimos, como no, a los ocupas, a esa ocupación ilegal de viviendas que no es un fenómeno marginal ni anecdótico, como algunos quieren hacernos creer. Y decimos ilegales con todas las letras, porque no estamos hablando de dramas sociales, que los hay y merecen otra respuesta, sino de quienes simplemente deciden que lo tuyo puede ser suyo y que el Estado mirará hacia otro lado. Desde Voces Libres lo tenemos claro: quien incumple la ley no puede tener más derechos que quien la respeta. Por eso proponemos que, como ya existe en el ámbito penal,
haya un procedimiento civil exprés para recuperar cuanto antes la posesión de un inmueble ocupado, que no se eternicen los procedimientos, que no se escondan los ocupas tras el empadronamiento exprés, dentro de una maraña legal o con el beneplácito de ciertos movimientos políticos que confunden justicia social con barra libre para delinquir. ¿De verdad tiene sentido que un pequeño propietario, quizás jubilado, que necesita alquilar su segunda vivienda para complementar su pensión, tenga que esperar meses o años para recuperar esa propiedad que ha perdido? ¿En qué momento decidimos como sociedad que proteger al que no cumple era más progresista que defender al que trabaja, ahorra y construye su vida con esfuerzo? Queremos un marco legal que sea claro, ágil y eficaz, donde se distinga perfectamente entre quien necesita ayuda y quien se aprovecha del sistema. Porque permitir que se cronifiquen estas situaciones no es compasión, es complicidad. Y no hablamos simplemente o solamente de grandes tenedores, hablamos de ciudadanos de a pie que han tenido que enfrentarse solos a la ocupación de su vivienda sin que las administraciones ofrecieran soluciones. La propiedad privada es un derecho constitucional, no un lujo, y su defensa no puede depender del color político del ayuntamiento de turno o de la simpatía que despierte dicho caso. La justicia no está para aplaudir ocupaciones, sino para defender derechos. Y en este caso nuestro compromiso es muy claro, con la ley, con el propietario y con la libertad. Y finalmente nuestra última idea es construir donde se pueda si no se usa el suelo. Es decir, queremos más libertad para edificar. Si hay suelo urbano o urbanizable que lleva años sin moverse y no se han iniciado las obras pertinentes en el planeamiento, proponemos que, si es técnicamente viable, se permita edificar viviendas, aunque sea en suelo que no estuviera originalmente destinado a ello. Esto permitiría reactivar muchos solares parados en distintas ciudades, como por ejemplo aquí en Badajoz, donde hay parcelas bloqueadas por planes que nunca se ejecutaron. Todo esto lo planteamos desde una visión realista, liberal y de futuro. Creemos que se puede compatibilizar perfectamente el derecho a la vivienda con el respeto a la propiedad privada, que se puede construir, transformar y adaptar la ciudad sin pisar libertades. Solo hace falta voluntad política, menos trabas y más confianza en los ciudadanos. Concluyo ya. Hoy la mayoría de los jóvenes queremos vivir en nuestras ciudades, cerca de nuestros trabajos, de nuestras familias, de nuestras amistades o de nuestros espacios de vida. No pedimos vivir en una burbuja ni soñamos con utopías, pero lo cierto es que, entre regulaciones que ahogan, precios disparados y barreras absurdas, lo que debería ser un derecho alcanzable se convierte en una carrera de obstáculos. Desde una mirada liberal, creemos que no se puede forzar por decreto dónde vivir, cómo hacerlo o a qué precio. No creemos en la planificación desde arriba, sino en liberar las amarras, que hoy bloquean la oferta de vivienda, en permitir que la iniciativa privada, ya sea individual o colectiva, pueda actuar, rehabilitar, alquilar, construir, dividir o vender sin pedir permiso a media administración. Y siempre respetando, eso sí, la seguridad, el derecho y la propiedad de todos. Lo hemos dicho durante toda la exposición. Para que haya más vivienda disponible, no hace falta inventar más impuestos ni repartir llaves desde un ministerio. Hace falta facilitar que lo que ya tenemos se use bien, que se rehabilite, que se alquile y que se ponga en circulación. Hace falta premiar a quien cumple, proteger al propietario, quitar trabas al joven que quiere emanciparse y, sobre todo, hace falta confianza en la gente. Desde Voces Libres no venimos a imponer modelos, venimos a abrir debates. Creemos que la vivienda no puede seguir siendo un muro que retrase nuestros proyectos vitales, porque nuestra generación no debe estar condenada a vivir en casa de nuestros padres ni a firmar hipotecas a los 40 años. Estamos aquí, somos el presente y exigimos poder construir nuestro futuro en libertad. Gracias de verdad por su tiempo, por su escucha y por permitirnos que nuestras ideas tengan hoy este espacio. Ha sido todo un honor. Muchas gracias.